Presentamos Estado Nacional. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, Connie, muy buenas noches. Muy buenas noches, Matías. Terminando o comenzando, digamos, terminando una semana que ha sido muy intensa. Durante este fin de semana tenemos los últimos hechos de violencia graves en la macrozona sur, en la región del Biobío, concretamente. Con un ultimátum de parte de uno de los grupos hacia el gobierno. 48 horas le da al gobierno para que tome algunas medidas. Exactamente. Vamos a hablar también de los últimos hechos de violencia en los días viernes, ¿cierto? Nuevamente se repitió también el Día del Joven Combatiente. Estaremos conversando aquí con la alcaldesa de Santiago, Iracy Hasler. Y en la convención, semanas clave, como se sabe, hay encuestas que hablan de que las dos opciones serían muy competitivas y también temas clave y acuerdos a los cuales se han llegado. Finalmente se llegó a un acuerdo del sistema político y ha habido toda una polémica por los fondos previsionales. Aquí comienza Estado Nacional. Los trabajadores, en definitiva, ya no serían dueños de sus ahorros, no podrían heredarlos sus hijos y no podrían elegir administrador. Son irresponsables las declaraciones del convencional Fontaine. Es bastante simple la respuesta. Lo que ahí dice no es verdad. Vamos a tener un Senado o Cámara de Regiones que va a ser netamente nominal, sin poder pronunciarse respecto a los proyectos de ley más importantes. La Cámara de las Regiones no está pensada como una cuestión de contrapeso en ese sentido, está pensada como un órgano que va a llevar a la discusión legislativa una perspectiva regional. Se deja un Congreso que concentra mucho poder, lo cual obviamente afecta la limitación de poderes, que es esencial para cualquier constitución y es esencial para una democracia sana. Bueno, y para hablar de todo esto tenemos un gran panel de constituyentes aquí en Estado Nacional esta noche. Partimos inmediatamente presentándolos. Manuela Arroyo, de Movimientos Sociales Constituyentes, bienvenida. Hola, a Estado Nacional. Está también con nosotros Cristian Monkever, de Renovación Nacional, pero de Chile Vamos, bienvenido. Encantado. Felipe Arboe, del colectivo del Apruebo, bienvenido, buenas noches, ex PPD. Y Beatriz Sánchez, que ya estuvo con nosotros la semana pasada, del Frente Amplio. Bienvenidos. Hola, todos. Y quiero inmediatamente poner sobre la mesa algo que anunciábamos, ¿cierto?, al inicio del programa. Han aparecido durante este fin de semana al menos 3 encuestas, podemos dudar de la encuesta o no, pero al menos 3 encuestas donde aparece aumentando las posibilidades de un rechazo, donde el rechazo crece incluso por sobre el apruebo. La última fue CADEM, donde suben 10 puntos el rechazo, 46 versus 40. Y yo quiero saber qué les pasa a ustedes cuando escuchan esta información, sumado a figuras del apruebo que hoy aparecen de alguna manera criticando o aparecen decepcionados del trabajo de la convención. Manuela. Bueno, yo creo que hoy día tenemos que situarnos desde la oportunidad que significan las encuestas y la oportunidad que significa la opinión pública. Es extraño tener encuestas cuando todavía no hemos terminado el texto constitucional, lo que también nos puede decir, bueno, cuánto de información verídica hay, cuánto de prejuicio hay. Pero hoy día creo que tenemos esa oportunidad de hacer, de comunicar el verdadero trabajo que estamos llevando a cabo en la convención, el verdadero trabajo que estamos haciendo en cada una de nuestras comisiones, cuáles son los temas que realmente se están instalando y cuáles son la realidad de los temas. Entonces hoy día tenemos un desafío comunicacional, un desafío desde también organizarnos para el apruebo, organizarnos en las calles, organizarnos en los territorios. La encuesta dijeron que las independientes no íbamos a estar acá, la encuesta dijeron que Gabriel Boric no iba a ser presidente. Aquí estamos las personas independientes, los movimientos sociales, un gobierno de Gabriel Boric, y hoy día tenemos la oportunidad de que las encuestas también se equivoquen en este caso y que exista un apruebo rotundo. Felipe Arboe. Ahora, yo creo que es una mala noticia. Soy de aquellos que me jugué el 15 de noviembre para que tuviésemos un proceso constituyente. Creo que es muy importante avanzar y dar todo lo que tengamos cada uno de nosotros y nosotras, digamos, para sacar adelante un texto constitucional que sea finalmente un espacio de unidad. Las constituciones son pactos sociales que suponen un acuerdo de voluntades para unirnos. Y lo que se está observando desde fuera, aparentemente, es que la constitución, más que unirnos, nos está separando. Una constitución identitaria, una constitución donde hay un conjunto de decisiones que están más bien pensadas en lograr la mayoría en el Pleno,
más no necesariamente ser buenas y correctas para el país. Y eso es muy complejo, tenemos que tratar de revertir eso. Pero también hay que ser claro, ha habido también una campaña de desinformación de alguna gente. O sea, tenemos que hacernos cargo de ambas cosas. No todo es desinformación, hay que hacer autocrítica, pero estamos todavía a tiempo de corregir. Y yo haría un llamado a entender que lo más importante hoy día es defender el proceso. Nosotros no somos los protagonistas, las y los constituyentes. Los protagonistas es el proceso y hay que defenderlo para hacer las cosas bien. Cristian, ¿quién ha hecho la campaña de desinformación? ¿Hay algo, alguna responsabilidad ahí de la derecha? A ver, mira, varias cosas respecto a la pregunta y a las encuestas y a la pregunta concreta. A ver, yo voté apruebo y salí del gobierno para ser candidato y estar en la convención. Por lo tanto, más compromiso con el proceso no puede haber. Soy de los que creo que el proceso constituyente había que resolverlo en algún minuto. Este capítulo constitucional había que resolverlo. Y ese capítulo constitucional se pudo haber resuelto en el gobierno de la presidenta Bachelet, no se tomó esa oportunidad y hoy día en una situación más de crisis se abordó, con lo que significa abordar una discusión constitucional en tiempos de crisis. Es complejo. Pero el resultado de la elección dio cuenta de que una mayoría más de izquierda es la que conforma la convención y es bueno recordarlo. Esa mayoría más de izquierda ha ido tomando decisiones que claramente no interpretan a todos y no me interpretan a mí tampoco, habiendo hecho todo lo posible hasta el minuto para que esa discusión, ese debate, ese diálogo, esa conversación y esa posibilidad de conformar o construir una constitución, como dice Felipe, que interprete una gran mayoría, no a todos, porque es imposible que todos quedemos contentos y felices, pero al menos que nos vaya interpretando de alguna manera, no se ha ido produciendo. Entonces, hoy día eso está pasando la cuenta, y eso es así. Ahora, es evidente, y eso también hay que dejarlo claro, la Constitución, la propuesta no está lista, hay que tomar decisiones cuando esté lista, que la ciudadanía ahí lo evalúe, etcétera. Pero lo más fácil es decir, en una situación como la que está ocurriendo hoy día, y con esto termino, es decir, las encuestas están equivocadas, la derecha es la culpable. Yo creo que cuando hay 3 evaluaciones seguidas en 1 o en 2 semanas que están diciendo que la opción de rechazo va subiendo, es por algo. ¿Es un llamado de atención, Bea? Yo creo que siempre hay que escuchar los llamados de atención y yo quiero incluso dejar de lado lo que dicen las encuestas, pero yo creo que sí tenemos un problema grande, lo hemos tenido desde el día 1, en comunicar bien lo que hace la convención. Creo que la convención no es lo mismo que el Congreso y yo entiendo que los medios de comunicación traten como de asimilar la pega de la convención al Congreso y no es lo mismo. Esto va a una velocidad muy vertiginosa, es complejo explicar lo que se está haciendo. Y hay algo que decía Cristian, y yo le reconozco algo a Cristian Monkeberg a propósito de la oposición. No, hoy día es la oposición, sí, ¿no? Claro. Uno se pierde ahora como con el cambio de gobierno. Pero le reconozco algo a propósito de la derecha, que hay varias derechas. Y hay una derecha que se ha acercado y ha buscado dialogar. Y eso yo lo reconozco absolutamente, a propósito de quienes están más cerca de que efectivamente se cambiaran las cosas. Nos ha costado mucho comunicar lo que hacemos. Por ejemplo, hoy día, ¿cuántas personas en su casa saben qué es lo que está quedando definitivamente en el proyecto o en el texto constitucional? Para separar, lo voy a decir como muy en chileno, ¿no? Para separar la paja del trigo. Porque hoy día hablamos mucho de ideas que ni siquiera tienen respaldo en una comisión. Entonces eso confunde a las personas. Hoy día hay poca gente en sus casas que sabe qué es lo que finalmente quedó y cuáles son ideas que nunca tuvieron ningún respaldo en las comisiones. Entonces creo, y esto aventuro, ¿no? Cuando tengamos más cuestiones aprobadas, cuando vayamos vislumbrando un orden de un texto, porque hoy día no hay orden, ¿no? Hoy día es algo que no se ve un orden preciso, pero tiene que haber un orden en algún momento que uno entienda cómo cada capítulo va dialogando con otro. Creo yo que las personas van a ir entendiendo cuál fue el trabajo que hicimos y creo que esa percepción va a ir cambiando. Tengo que decir, al tiro voy a pasar el aviso que en 24horas.cl tenemos pero capítulo dedicado exactamente a ver qué es lo que hay hasta ahora, qué es lo que está quedando en la propuesta de borrador, así es que todas las dudas, 24horas.cl, se hace un trabajo buenísimo ahí de seguimiento. No somos los únicos, pero hay que destacarlo. Pero hablando de desinformación y de cosas que van quedando y cosas que no, quiero saber, esta semana hubo toda una polémica por los fondos de pensiones y la propiedad de los fondos de pensiones. Por las mentiras que se dijeron. Vamos, eso es lo que quiero preguntar. Cristian Monkeberg, ¿se equivocó Bernardo Fontaine cuando dijo que lo que se había aprobado en la comisión era que ya no seríamos los dueños de nuestros fondos previsionales? A ver, mira, sale un titular un tanto confuso
y lo hemos conversado harto con Bernardo, pero Bernardo viene empujando hace rato una defensa de lo que son la propiedad de los fondos de pensiones y quién es dueño de esos fondos de pensiones, y si son o no los trabajadores y las trabajadoras. Eso es un tema que lo ha venido empujando muchísimo y yo lo comparto también. Y también ha venido empujando muchísimo que las personas tengan la posibilidad no solamente de ser dueños de sus fondos actuales, sino que de los futuros que vengan, de los futuros ahorros y de poder elegir un sistema y quién va a poder administrar esos fondos, ya sea un ente estatal o entes privados con las modificaciones, cambios y regulaciones de qué se trata. Eso se sometió a discusión, evidentemente, en la comisión y con indicaciones concretas, y esas indicaciones no fueron aprobadas. Pueden haber muchas explicaciones por qué no fueron aprobadas, porque se había aprobado antes el derecho de propiedad y por lo tanto ya estaba cubierto, porque no era necesario, porque no es una discusión para que esté en la Constitución, etc. Pero efectivamente hay una preocupación de parte nuestra, y la hay, en torno a qué va a pasar con los fondos de pensiones, qué va a pasar si van a ser dueños o no los trabajadores y trabajadoras de aquí en adelante, y si van a poder elegir. Eso es lo más concreto, si van a poder elegir en el sistema de pensiones quién va a administrar esos fondos, si el ente estatal o no siendo bueno ni malo ninguno de los dos. Fue un error la frase que dijo Bernardo Fontaine, porque se prestó para que efectivamente mucha gente dijera cómo. Entonces lo que se aprobó en la comisión es que ya no somos dueños de nuestros... Y eso no se aprobó en la comisión. Una frase que salió en positivo y debería haber salido en negativo. Me explico. Sí, mejor, lo entendemos. Porque fue confuso, podría haber salido en negativo. Yo sometí a discusión un tema y se me rechazó. Entonces, claro, él concluye de que somete a discusión un tema como el que estábamos conversando y se rechaza. Bueno, evidentemente eso lleva a la conclusión de decir, bueno, no se quiere esto. Ya, pero el que no se quiera eso no significa que se van a... que se produzca lo otro, necesariamente. Pero ahí está el signo de interrogación gigante. Sí. Y después a eso sumamos que el gobierno tiene que impulsar una reforma de pensiones, y yo leo hoy día al presidente Boric en el Clarín, y también es poco claro. Porque por un lado dice que van a... El Clarín de Argentina, recordemos que el presidente Boric está en su primera visita oficial. Voy a respetar los fondos de pensión, y cuando le preguntan, bueno, ¿y de quién? ¿Y de quién son? No, los ciudadanos son dueños de un derecho a pensión, pero no responde tampoco qué va a pasar con los fondos de pensión. Entonces, hay un signo de interrogación que el llamado a responderlo y a resolverlo, más que la convención, creo yo, es el gobierno, el ministro de Hacienda y el ministro que ha estado bien callado en esta materia. Pero en lo que está quedando en la convención y en lo que, digamos, ha sido aprobado hasta ahora, el signo de interrogación es, Manuela, ¿no se van a tocar los ahorros provisionales de la gente o sí? Mira, yo creo que aquí hay que ser como bastante claros, y es determinar qué estamos defendiendo cuando estamos defendiendo el status quo de la AFP. El año 2021, la AFP tuvieron ganancias de más de 426.000 millones de pesos. Ya, pero al mismo tiempo, cuando los trabajadores, en enero del 2022, recibieron las pensiones, quienes tenían pensiones autofinanciadas recibieron menos de 50% menos de 76.000 pesos. Y tú digas, bueno, porque la gente no cotiza. La gente que lleva 30, 40 años cotizando recibió menos del 50%, menos de 300.000 pesos el 50% de la gente, y las mujeres menos. Entonces, ¿cuál es el problema acá? ¿De qué uno es propietario? Yo soy propietario también de mis fondos de pensiones cuando ellas son invertidos en la bolsa de forma que uno tampoco toma ninguna decisión, o por otro lado también, ¿existe alguna constitución en el mundo que establezca la propiedad sobre los fondos de pensiones, o estamos hablando de un derecho humano, que es el derecho a la seguridad social? Y eso es precisamente lo que tenemos que establecer en la Constitución, y eso precisamente, el derecho a la seguridad social, es lo que se aprobó en la Comisión de Derechos Fundamentales, en una iniciativa que parte de No Más FP, pero que también tuvo indicaciones que todavía el proceso está abierto, pero que de ninguna forma aprobó la expropiación de los fondos previsionales. Eso es falso y hay que decirlo con todas sus letras. Felipe, ¿tiene que quedar en la Constitución establecido que no se van a tocar los fondos previsionales que son de las personas, o sea, no es materia constitucional? La Constitución del 80, la Constitución vigente, después de sus 152 reformas, no contiene una norma explícita respecto de esto. Entonces, yo creo que Bernardo se equivocó, se lo dije. Creo que yo estoy en la Comisión de Derechos Fundamentales, no voté a favor de esa indicación, que me refiero a la de No Más AFP, pero no porque yo quiera mantener el sistema actual. Ojo con eso. Hay que cambiar el sistema actual. Pero tampoco creo que sea correcto decir que la aprobación de eso significa que ya se expropiaron los fondos provisionales. Eso no corresponde. Yo no estoy de acuerdo con una expropiación de fondos, pero afirmar que eso fue lo que se aprobó en la Comisión fue un tremendo error. Aquí lo que tenemos que nosotros lograr es que en la Constitución se instale
y se despeje una duda que yo he observado en la discusión. Es que hay gente que confunde propiedad con riqueza. Y son cosas distintas. Hay personas... ¿Quién confunde propiedad con riqueza? En la discusión, cuando hemos planteado, por ejemplo, la necesidad de cuando uno discute el derecho de propiedad de cualquier ciudadano, la señora que tiene un kiosco y que resulta que le costó con mucho esfuerzo tener su kiosco y resulta que de repente viene la municipalidad o el servio o el Estado, digamos, y le dice, le damos propiedad del kiosco. ¿Qué decimos nosotros? Que hay que construir algo. Que es muy legítimo, hay que construir una calle. Sí. Para esos casos, nosotros lo que decimos es, bueno, para que esa señora no pierda su fuente laboral, tiene que haber dos condiciones fundamentales. Primero, que le paguen el monto equivalente para que ella pueda tener otra actividad económica de otro lado. Y segundo, que se lo paguen anticipadamente antes de quitarle el kiosco, porque si no, no tiene donde trabajar. Bueno, y eso se ha rechazado en dos oportunidades. Sí, y nosotros decimos, cuidado, porque hay gente que dice, no, es que esto es en contra de las forestales, no sé qué. Oye, si esto no tiene que ver con los más ricos, esto tiene que ver la propiedad, no necesariamente de los más ricos. Los más ricos siempre se van a poder defender. El punto está en cómo evitamos eventuales abusos del Estado cuando se requiere ejercer el legítimo derecho de la utilidad pública. ¿Cómo salvaguardamos? ¿Cómo hacemos el equilibrio? Y eso es un poco el llamado, es a no confundir propiedad con riqueza, que son cosas distintas. Beatriz, ¿por qué se terminan rechazando insistentemente digamos, toda la normativa que va a regular cómo se harían o cómo se debieran hacer las expropiaciones? ¿Hay una confusión? No, yo me quiero quedar con el otro tema porque es demasiado importante, Connie. O sea, no podemos pasar por alto porque fue el tema de la semana. O sea, el susto que provocó Bernardo Fontaine a propósito con este tema, y yo quiero leer exactamente el titular de las últimas noticias porque creo que es lo más importante. Salió en portada, es el diario más leído de Chile, es el diario que está en portada de todos los kioscos del país, y la portada en letras amarillas gigantes con la foto de Bernardo Fontaine dice exactamente, porque lo tengo acá, comillas, los trabajadores ya no serán dueños de sus ahorros previsionales. Esto es falso. Pero ¿tienes lo de arriba? con todas sus letras. La parte de arriba. Déjame ampliarlo porque ya está. No. Okay, mira. Dice, convencional, gracias. Bernardo Fontaine analiza la aprobación en la Convención Constituyente de norma impulsada por No Más FP. Ese es el punto, porque él dio por hecho que eso significaba... Pero solo para terminar, eso no es real. Esto es falso. Quiero decirlo con toda su letra. Es falso. Aquí nadie está planteando que los ahorros previsionales, que son suyos, se van a expropiar. Y quiero decirlo con todas sus letras, eso es mentira. ¿Por qué lo digo así, Constanza? Porque yo creo que esto es muy importante. Porque cuando Bernardo Fontaine sostiene esto, da esta entrevista, sale esta portada, al mismo tiempo a cientos, no sé, a miles, no sé, de chilenos y chilenas les llegó un WhatsApp. Un WhatsApp donde decía, te están expropiando, la Convención está expropiando tus fondos de pensiones. Con el mismo relato. Entonces, esto no es casualidad. Acá hay algo intencionado para meter miedo de lo que está haciendo la Convención. Y esto es muy grave, porque se está intentando hacer con altos, con bajos, con errores, con problemas. Nadie ha dicho que esto es fácil. Se está tratando de hacer un trabajo serio de discusión. Aquí cada uno pertenecemos todos, creo, a comisiones distintas. Exacto. Se está tratando de hacer el trabajo más serio posible. Y hemos tenido problemas, yo no digo que no, pero es un trabajo serio, es un trabajo de verdad para ir avanzando. Entonces, las mentiras que se instalan cuando se hacen de esta manera y con intención, porque que haya un WhatsApp que dice exactamente lo mismo, es para meter... Dice que aquí hay una especie de... Hay una organización. ¿De Bernardo Fontaine con quién? No sé con Bernardo, no sé quién, pero me imagino que gente que está porque se rechace lo que se está haciendo en la Convención, ¿no? Para mí la campaña del rechazo empezó desde antes. Estas mentiras afectan demasiado el trabajo que se está haciendo en la Convención y por eso creo que hay que detenerlas de inmediato. Beatriz, ¿pero tú crees que hay una acción coordinada entre el convencional Bernardo Fontaine y quienes mandan esos WhatsApp? Yo no podría afirmar eso, no podría afirmar que es así. A lo mejor se cuelgan de algo que dijo él, no tengo idea. No podría decir porque más allá del hola y chao no conozco a Bernardo Fontaine. Pero el mismo día que surge este titular en un diario, aparecen en la misma semana los mismos WhatsApp. Cristian, ¿algo que decir? Harto que decir, pues, pero bueno, por de pronto yo no creo que Bernardo esté mintiendo. Finalmente, a lo mejor uno podrá no compartir lo que dice, a lo mejor está equivocado, a lo mejor dijo lo que les decía yo, en positivo algo que ocurrió en la Convención, porque efectivamente estos temas se sometieron a discusión y se rechazaron, con cada uno con sus conclusiones de por qué lo rechazó. Hay una norma o iniciativa popular de más de 60.000 personas que la firmaron y que lo que buscaba precisamente era, con el título Con mi plata no, y eso se rechazó. Y se aprueba una norma que... Pero ojo que no era solo, sí, está bien, solo para precisar, no era solamente resguardar la plata, era también asegurar
que se iba a tener un Pero- sistema de ahorro previsional individual, tal como es la AFP. Pero prohibía expresamente el sistema solidario. Exactamente. Ya, No bueno, era solamente la y se plata. aprueba- Ojo con eso porque y es se- importante. Y se aprueba el no AMFP, que habla de un sistema solidario y que habla de un sistema público que va a administrar todos los fondos. Y eso quedó aprobado. Y eso va al Pleno. Entonces, Pero están hay haciendo un las signo de indicaciones. interrogación Están haciendo gigante las con el tema de indicaciones. pensiones. Lo vuelvo a insistir, un signo de interrogación gigante. Y vuelvo a insistir en el mismo argumento. Las declaraciones del presidente Boric, ojalá las siga aclarando, en el diario hace unas horas atrás dan cuenta de ese mismo signo de interrogación. Entonces, ¿qué se piensa frente a eso? Pero no me ¿Qué se en piensa ningún frente a momento eso? decía que se iban a expropiar los fondos de los trabajadores. En ningún momento lo dice. Entonces, uno puede leer Iniciativa Popular de Ya, Norma. pero no uno dice- entonces podría, a partir de lo que se aprobó y de lo que se rechaza hasta ahora y de nuevo, que todavía tiene Pero que yo ir tengo un al punto Pleno, más, un puntito uno más. puede, o sea, ustedes, digamos, pueden garantizar, como dice Beatriz, que no se van a tocar los ahorros previsionales de la gente. No se ha planteado nunca. ¿Cómo? Nunca No, hemos ni estado- siquiera ha sido bueno, debate. Felipe está en ¿Y esa a comisión. futuro? ¿Y a No se- futuro? No se ha planteado. ¿Y a futuro? Bueno, depende del sistema O sea, que se... nosotros somos minoría. Depende del Pues, si sistema. de nosotros Depende del dependiera, sistema que se- No, pero obviamente para que usted está claro. O sea, Depende del si por sistema. mí dependiera, existiera un sistema tripartito donde tanto empleadores como trabajadores y el Estado tienen que hacer un fondo solidario como existe en otros países del mundo, como existe en Estados Unidos, y no se va a acabar el universo. O sea, yo Además- creo que hay que poner las cosas en su lugar y ser constructivo en el debate. Y de una vez por todas tenemos que sincerar el debate. Yo creo que aquí la pensión la paga un ente público, un ente privado, en la medida que sea una buena pensión, da lo mismo, primero. Segundo, sinceremos, ¿cuál es la base de cálculo de la pensión? Los sueldos. Y tenemos un problema con los sueldos en Chile. Entonces hay que dar una discusión más de fondo, más profunda. Y lo que pasa, lo que yo sí he criticado mucho en la comisión y en el Pleno, es que de pronto se dan 6 minutos para debatir todos los derechos sociales. Usted comprenderá que discutir sobre pensiones, educación, salud, vivienda, en 6 minutos no es serio. Entonces, no sé, hay algunos que creemos, y yo creo que la gran mayoría, que este es un proceso serio, que tiene que ser reflexivo y que hay que dar espacio también para la duda si nosotros no tenemos por qué tener la certeza de todo, ¿no es cierto? oye. Y observo que de pronto nos está ocurriendo y uno observa cierta arrogancia en algunos, como que se la saben todas, y uno dice, oye, ojo, cuidado, porque las consecuencias de ciertas aprobaciones prácticas son muy delicadas. Cuando alguien dice, mire, vamos a poner esta norma que hoy día es legal en la Constitución, si usted la pone en la Constitución, en virtud del principio de supremacía constitucional, usted deroga las leyes que son contrarias. En consecuencia, tiene un conjunto de complicaciones futuras para el país. Por eso es que es tan importante ser riguroso y comedidos. Nos queda poco tiempo. Necesito poner sobre la mesa el acuerdo que sí se logró, Pero nadie ¿cierto? Esta contestó qué iba a semana. pasar con los fondos. No, sí. Yo puedo contestar. A ver. Yo puedo contestar, sí, por lo O menos... sea, yo la- creo que el ministro de Hacienda debería hablar por lo también, menos pero la entre impresión- nosotros, que no, quede porque claro. está el ministro de Pero que Hacienda. quede claro, más o menos, ya que nadie Él le contesta. echa la culpa Ya al que- gobierno de no, todo. ya que nadie contesta, que alguien un signo de Pero interrogación. deja responder a la Bea. Ya, Pero mira, por tenía ejemplo, razón. por ejemplo, lo que pensamos nosotras y nosotros desde como convencional del Frente Amplio, pero yo creo que hay más que piensan lo mismo. Creemos que en la Constitución, a propósito de algo que decía Felipe, que es interesante respecto a qué cosas son constitucionales y qué cosas son de ley. Y yo creo que esa es una división bien importante. Que en la Constitución no tiene que quedar consagrado el sistema de pensiones, sino la base que esperamos de las pensiones. Por ejemplo, que la universalidad, que sea un sistema de seguridad social efectivo, que se sepa con cuánto se va a jubilar y no este misterio que hay hoy día, que te encuentras en el momento que jubilas y que haya una base de cálculo que sea una pensión digna. Pero ahí, Y Bea, después quizás- el sistema Y y que después sea un derecho. y después Claro, exacto, pero bueno, para y evitar- un derecho si de no- seguridad sí, social, pero efectivamente, para como evitar dice Manuela. suspicacias. Perdón. Y que después, con esa base, la ley arme el sistema. Yo No, estoy de acuerdo, estamos- pero para evitar suspicacia, hay la más norma acuerdos, constitucional no debiera establecer que solo hace un sistema público. ¿Te fijas? O que está prohibido. Tenemos que buscar Ni lo siquiera que he dicho mejor sea eso, para ni la siquiera he gente, dicho lo eso. que sea Yo mejor creo para que la es gente. exactamente Ahí así. estamos O sea, llegando a acuerdo. Que Ya. la gente elija. Que la gente Oye, uno de los acuerdos, ya se nos acaba el tiempo, pero quiero ponerlo sobre la mesa, que sí se llegó, ¿cierto? Fue sobre el sistema político, tiene que ir obviamente al Pleno, sobre cuál será el sistema político propuesto en la convención, pero han habido varios críticos. Hay algunos que dicen que el acuerdo es transversal y que se aplaudió, incluso Gabriel Boric, el presidente, lo aplaudió por Twitter. Hay otros que dicen que esto no tiene nada de transversal, que esto es un unicameralismo maquillado, de facto, etcétera. Partiendo por aquí el convencional Felipe Arboa, que ha sido bastante duro. O sea, crítico porque, a ver, el sistema político, como dice alguien por ahí, un politólogo, es la sala de máquinas, es cómo se organiza la estructura del Estado para, en la práctica, gobernar al país, para administrar la democracia. Y este acuerdo no tiene nada de sistema.
primero no es un sistema. Si uno ve y junta piezas, la verdad es que es un conjunto de iniciativas, pero que en algunas no conversan entre sí. O sea, perdón, primero, establecer un sistema en virtud del cual, en la práctica, las regiones, los representantes de las regiones, esta Cámara Regional, no van a poder discutir sobre salud, sobre vivienda, sobre educación. O sea, perdóneme, esa gente no va a poder discutir, porque eso va a discutir en la Cámara de Diputados. Y en la Cámara de Diputados, como tienen representación, obviamente poblacional, va a haber mucho más parlamentarios, más diputadas y diputados de las grandes ciudades y no de las pequeñas ciudades. O sea, uno va a marginar. Segundo, igualar partidos políticos con movimientos sociales. Es muy importante que participen, pero eso no debe ocurrir. Cuando uno le pone el nombre y cambia de partido político a organizaciones políticas, lo que está haciendo es que está disminuyendo el grado de representatividad de los partidos políticos. No, cuidado. Pero no se aprobó. Bueno, perdón, cuando no se aprobó. Antes decía partidos políticos, ahora dice organizaciones políticas. Bueno, tercero, cuando uno le permite a un órgano colegiado, como la Cámara de Diputados, quitarle el cupo a una persona que ha sido democráticamente electa por el hecho de cambiarse de partido, uno dirá, fantástico, en la medida que haya un sistema de partidos fuerte, que no lo está planteando. Entonces, hay un conjunto de elementos que, a mi juicio, pueden poner en riesgo... Yo no pienso lo mismo que Felipe Arboe, como para ponerle velocidad, digamos. Pueden poner en riesgo, yo creo, la gobernanza. Aquí lo que se ha hecho es un acuerdo entre un sector, digamos, de la convención, desde el Partido Socialista hacia la izquierda, no hacia el otro lado, donde se han puesto de acuerdo para tener los votos en el Pleno. Pero no es pensando en el país, porque no es un sistema que garantice gobernabilidad. Cuando uno mira las constituciones... Manuela y Cristian. Cuando uno mira las constituciones en el mundo, voy a hacerlo un poquito más corto, porque además yo creo que es interesante escuchar a Cristian, que es parte de esa comisión de partida. Y que además estuvo presente en el diálogo, y yo creo que eso es muy interesante, que haya participado. Yo no estoy de acuerdo con Felipe, porque además, como lo plantea Felipe, como que esa fuera la verdad. Y yo creo que esta es una discusión súper interesante, porque creo que justamente, y lo he mencionado muchas veces, ¿por qué estamos discutiendo de sistema político? Porque es necesario pensar en que la figura presidencial, lo que hace el Congreso, cómo hoy día se tramitan las leyes, es un tema de conflicto y hay que cambiar. Porque hoy día no funciona. Hoy día los ciudadanos y ciudadanas, la gente en Chile busca y pide algo y el gobierno no le entrega respuestas y el Congreso tampoco. No está funcionando. Ahí hay un puente que se rompió y evidencia de eso fue el estallido de octubre. Lo que se necesita es un sistema político distinto. Punto que siento que se está proponiendo resulta, digamos. Bueno, es que ese es el tema. Lo que se juntó a un grupo que no es solamente, mira, una parte, no, es todo. Incluso participaron, que después a lo mejor tuvieron sus diferencias, pero participó también una parte de la derecha en este acuerdo. No, es bien transversal. No es un acuerdo participaron transversal. todos. El único que salió, que se levantó de la mesa y estuvo acá la semana pasada fue Chaín. Pero tiene que ir con saltarse la mesa. No se llegó a acuerdo en eso. Y estuvieron viendo cómo se generaba una forma de tramitación de ley distinta, una forma en que no hubiese estas cámaras, tanto la Cámara de Diputados con el Senado, que hicieran la misma pega, sino que hicieran pegas distintas. Entonces, es cambiar lo que tenemos hoy día por algo que funcione de una manera distinta, que se represente de manera distinta. Si yo alabo eso, es bueno. ¿Es transversal o no es transversal el acuerdo? No, según... No, lo que pasa es que, mira, yo creo que se produjo algo bien inédito, que debería ser algo normal dentro del proceso constituyente del diálogo y de la conversación, que no se había producido bien. Y bueno, la discusión y el debate se dio durante un par de días y se trató de conformar un sistema político que a nosotros no nos representó en un 100% y por lo tanto pues nosotros no nos paramos ni nos fuimos, pero sí estuvimos conversando y tratando de que las cosas caminaran de buena manera. Me sumo a lo que dice Felipe, ¿en qué sentido? Para no repetir argumentos ni repetir a Beatriz o a Felipe. Hay un punto que es central. Se está creando un presidencialismo, un presidente con menos facultades y una Cámara de Diputados muy fuerte y muy potente. Y eso, en manos de una mayoría circunstancial, puede cambiarlo todo, porque eso viene acompañado más con leyes de quórum bajo. Claro. ¿Okay? Entonces, en un periodo legislativo, con un presidente potente, con una Cámara de Diputados que piensa exactamente igual que el presidente y con quórum bajo, y tengamos un presidente que no sea estadista y quiere llevarse la pelota para la casa en términos simples, y quiere imponer su visión de país, puede cambiar y hacer cambios profundos y producir un grave y complejo funcionamiento para la democracia chilena. Ese es el problema de fondo.
Y eso hay que tratar de resolverlo. Le entrego la palabra. Sí, nos tenemos que ir. Sí, bueno, solo decir, yo soy parte de un movimiento social, del MOATIMA, del Movimiento por la Defensa del Agua. Nosotras luchamos por estar en la convención para transformar también los espacios de representación democrática. Hoy día tenemos la oportunidad de tener una democracia paritaria, una democracia que también representa a las personas que quizás como ustedes no son, porque hemos estado históricamente excluidas. Ustedes vienen del Senado, ustedes vienen de otro espacio, nosotros venimos de la organización y también tenemos derecho a igualar la cancha, porque nosotros históricamente hemos estado excluidos. Y hoy día hay una posibilidad de llegar a acuerdos. Los movimientos sociales no van a ser reconocidos en la Constitución, eso ya se perdió, eso no es real. Tampoco, incluso hoy día hay debate respecto a la lista de independientes que tampoco se aprobó. Entonces, realmente yo creo que hay que ser un poquito más honesto y decir, honestamente, ¿se cambió tan profundamente? No, siguen existiendo un sistema presidencialista. A mi parecer hay que destrabar todos los mecanismos autoritarios que existen en Chile y eso significa democratizar y ese es el esfuerzo que se está haciendo. Y eso es un poco el desafío que tenemos que llevar adelante y transmitir. No solamente cosas falaces ni cosas negativas, estamos construyendo una nueva democracia representativa y agradezco a la Comisión 1 que haya llegado a ese gran acuerdo. Manuel Arroyo, Felipe Arboe, Beatriz Sánchez, Cristian Monkeberg, muchas gracias por estar aquí esta noche en Estado Nacional. Chao, chao. Ya viene la alcaldesa de Santiago, Gracie Hasler. Nada justifica que haya personas que entren a una propiedad privada y que afecten a distintos vecinos y vecinas de ese edificio. Ingresar a la vivienda particular, agredir a quienes la habitan, saquear esa vivienda es algo que tenemos que garantizar que no le ocurra a ningún chileno. Por eso nos parece muy grave y el gobierno se va a querellar contra todas las personas que resultan responsables. Es urgente que el gobierno encabece un plan de seguridad para nuestro centro. Un conjunto de personas que han tenido una situación muy difícil desde el estallido en adelante. Mi primera reacción frente a todo lo que se me ha descrito en esta reunión es primero pedir disculpas en nombre del Estado de Chile como ministro de Estado. Un contrasentido, que por un lado el ministro de Economía, Grau, pida disculpas a nombre del Estado y por otra parte ese mismo Estado retire las querellas en contra de los vándalos que causaron ese daño. Y ya está con nosotros la alcaldesa de Santiago, Gracie Hasler. Y Gracie, gracias por estar aquí. Muy buenas noches. Muy buenas noches, gracias por la invitación. Bienvenida. Gracias. Alcaldesa, el viernes lamentablemente hubo hechos de violencia en la Plaza Baquedano, Dignidad Italia, que aún lo llamará de la manera que le parezca mejor. Y el tema es que se queda es por qué los viernes tenemos que aceptarlos como hechos que ya van a paralizar parte de la ciudad, un eje importante de la ciudad, violencia con víctimas evidentes, físicas y también gente que vive en esa zona. ¿Por qué sigue pasando eso? ¿Cuál es el diagnóstico que usted tiene? Bueno, una situación lamentable que se repite permanentemente los días viernes en particular y que sin duda creo que debemos dejar atrás. Aquí el derecho a la manifestación, a las distintas expresiones es absolutamente legítimo y hay que resguardarlo. Pero aquello no puede ser en buscar la intranquilidad de muchas personas que están cotidianamente en el espacio, de vecinos y vecinas, locatarios y locatarias y por tanto yo creo que debemos superar esta situación hacia poder efectivamente tener... ¿Usted por qué cree que continúa? Bueno, habría que preguntarle a las personas que están ahí porque no aparece un petitorio claramente, no aparece una demanda tan clara que uno pudiera decir, de hecho se ha abierto ya un proceso constituyente que tenía que ver con movilizaciones que sí fueron muy masivas y que pusieron demandas sobre la mesa. Claro, yo le agrego la pregunta que para saber, digamos, por qué están ahí hay que saber quiénes son. ¿Usted tiene alguna idea de quiénes son los que todos los viernes están ahí? Algunos de ellos tirando piedras, atacando también a carabineros, digamos prendiendo fuego, atacando algunos locales del sector. ¿Sabe si son estudiantes, si son manifestantes, si son delincuentes? ¿Qué son? Bueno, hay personas, hay algunas que se manifestarán por reivindicaciones y otras que lamentablemente han encontrado un espacio para ejercer violencia y creo que eso hace mucho daño a vecinos y vecinas que están permanentemente en el sector, que vivimos en el sector, a muchos locales, a la gastronomía, a la cultura, al arte, que se desarrolla muy bien en los barrios aledaños a la Plaza de la Dignidad o Plaza Italia. Sin embargo, hay un problema de orden público, particularmente los días viernes, que esperamos pueda
superarse y que el Ministerio de Interior y el Gobierno juegan un rol ahí que es protagónico. Yo sé que han recogido esta demanda, veía recién imágenes ahí de reuniones que sostuvimos con el Ministro de Economía, con los locatarios y locatarias del sector. Eso ha continuado además con instancias incluso con locatarios y locatarias de distintos lugares del país, y creo que esa parte es muy importante, poder reactivar de manera inclusiva esos sectores económicos, pero al mismo tiempo también abordarlo desde la perspectiva del orden público. ¿Usted como el ministro Grau pediría disculpas a nombre del Estado a las personas afectadas? Bueno, creo que el Estado en su conjunto debe pedir disculpas tanto hacia locatarios, vecinos, vecinas, hacia distintas personas que han sido afectadas y que no se ha logrado desde el Estado justamente restablecer el Estado de Derecho y las mejores condiciones para su desarrollo. Creo que fue significativo, Matías, yo estuve en esa instancia y creo que es importante porque aquí tenemos que recomponer desde todos los espacios y en ese desafío estamos en un nuevo momento de nuestro país. Alcaldesa, y en ese sentido el retiro de querellas por ley de seguridad del Estado por parte del gobierno, ¿no es contradictorio, como dijo la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matei? Yo creo que no es contradictorio justamente por lo que decía, de que aquí necesitamos recomponer y eso implica asumir que hubo violaciones a los derechos humanos en nuestro país, asumir que se hicieron querellas que no tenían que ver con la ley de seguridad del Estado y eso por tanto fue injusto también y que es necesario abordar la situación de muchas personas y muchos negocios, muchos locales que fueron también afectados y por tanto creo que más que contradictorio en realidad tiene que ver con este momento de reparación de nuestro país y que entiende a todas las personas que han sido afectadas. ¿Y tampoco usted considera contradictorio, me imagino entonces por sus palabras, que mientras hay un ministro que pide perdón, ¿cierto?, a los locatarios afectados y dañados, a los que viven ahí, por otro lado también el gobierno impulsa y le ponga suma urgencia a un proyecto de ley que pretende indultar a muchas personas que tal vez estuvieron también protagonizando o han estado protagonizando actos también de violencia en estos últimos 2 años? Yo creo que este nuevo gobierno que asume tiene un desafío que no es sencillo, pero creo que es el correcto que debe llevar nuestro país. Estamos en un momento de recomponer. Hubo movilizaciones muy fuertes, hay una desigualdad en nuestro país que es estructural. Y hoy día estamos en un momento que por primera vez nos podemos mirar a los ojos. Recién escuchábamos parte de la discusión de la Convención Constitucional, una discusión muy álgida en nuestro país y que es primera vez que nos damos esa oportunidad. Y por tanto creo que eso implica mirar todo lo que ha sucedido en Chile, que ha sido un momento muy especial de nuestra historia sin duda, y poder proyectar eso para cambios que permitan una mejor calidad de vida para todas las personas. Creo que el gobierno está llamando también a reencontrarse y ese llamado espero que lo asumamos muy ampliamente desde los distintos sectores. Suena contraintuitivo que ocurran lo que está ocurriendo los viernes, aunque sean menos personas, porque está ya gobernando un sector que formó parte de las manifestaciones originales del estallido. Es una generación que formó parte de eso. Uno debiera suponer que amaine un poco y muchos probablemente ya no están allí y los que quedan es un residuo. Y ese grupo residual es el que provoca y ocasiona problemas muy graves. ¿Cómo usted como alcaldesa cree que debe abordarse específicamente ese punto? Porque a veces con muchas palabras todos la bordean el tema, pero ¿cómo se le entra a ese problema? Que por chico que sea, es altera mucho la vida de las personas. ¿Tenemos que entregar los viernes? Es un problema muy dañino y no podemos entregar nuestro espacio público, no podemos entregar aquello. Como autoridad de la ciudad. Hay distintos elementos, porque hay un rol protagónico que le corresponde al Ministerio de Interior encabezar, que tiene que ver con el orden público directamente en el sector. Ahora, yo creo que eso no es lo único que requiere el sector de la Plaza Dignidad o Plaza Italia, que si bien está alojada en la comuna de Providencia, los efectos sin duda que tienen mucha relación con la comuna de Santiago. Y creo que hay una oportunidad de una recuperación del espacio también desde resignificarlo culturalmente. Es un sector que tiene una tremenda gastronomía, centros culturales. Hoy día estuvimos en el GAM, que cumple 50 años, además un proyecto maravilloso. Aprovecho de felicitar a quienes han sido parte de su historia y creo que desde ahí tenemos mucho que hacer. Y los locatarios, locatarias, los vecinos y vecinas tienen también esa voluntad. Por tanto, creo que podemos rescatar aquello, que hay distintos espacios. Hoy día necesitamos también pintar las fachadas, pintar las cortinas, o sea, darle un nuevo momento, que no es fingir que aquí no pasó nada, sino que
cómo desde este nuevo momento recogemos también las distintas expresiones artísticas, culturales y nos reapropiamos de un lugar que ha sido significativo en este momento de inicio de la nueva Constitución. Usted dice y apunta hacia el gobierno central, ¿cierto? El Ministerio del Interior tiene obviamente el deber del orden público y usted misma le pidió, entiendo yo, un plan de seguridad, un plan especial de seguridad para Santiago. ¿Habló usted con el presidente, con la ministra del Interior sobre este punto? ¿Qué le dijeron? Sus palabras, digo, en ese momento usted dijo, necesitamos poder tener una vida libre de violencia y para eso solicitamos al gobierno un plan de seguridad para el cual cuentan con todo el apoyo del municipio de Santiago para erradicar toda forma de violencia en nuestros barrios. ¿Ocurrió esa reunión? ¿Qué le dijeron? Así es, he tenido la oportunidad de conversar tanto con el presidente, con la ministra de Interior, Isquia Siches, que nos recibió, de hecho, el día lunes para poder abordar situaciones de seguridad, no solo en relación a manifestaciones, sino que también a las plazas y parques de la comuna de Santiago. Tanto así que generamos una mesa que encabeza el subsecretario de Interior, Manuel Monsalve, para la recuperación de espacios públicos de Santiago, para plazas, para parques, porque la situación que se vive en la Plaza Brasil con los ruidos, incivilidades, con situaciones incluso de tráfico y otras, no da para más. Y los vecinos y vecinas ahí lo han planteado. Y así abordamos de distintos lugares. Sobre el punto de los viernes, Plaza Italia, los alrededores, me imagino que ahí usted también habló sobre eso con la ministra del Interior. ¿Hay un plan específico? ¿Cómo lo está haciendo según usted el gobierno? Yo creo que el gobierno ha tomado esta preocupación y yo eso lo valoro mucho como alcaldesa de Santiago, porque creo que la situación que se venía dando durante años en nuestra comuna no da para más y por tanto requiere de un plan para Santiago, como señalaba. Y eso ha sido acogido, eso está en un desarrollo. Hoy día hemos tenido el inicio de una mesa de trabajo intersectorial, no solo Subsecretaría de Interior, sino que también deporte, cultura, transporte, distintas instituciones que se ponen a disposición de aquello. Pero entonces no hay resultados todavía. Yo valoro que hemos tenido... Hay una idea y una mesa. Hemos tenido una conversación muy importante con la ministra de Interior. Al día siguiente, inmediatamente, se instaló la mesa de recuperación de barrios, particularmente de recuperación de espacios públicos y, por tanto, lo que necesitamos ahora es ver los resultados de aquello. Y en eso vamos a trabajar arduamente como hemos estado durante estos días. Y yo sí valoro que exista esa preocupación y que la ministra conozca y el gobierno conozca lo que se está dando en los barrios de Santiago. Insisto, no solo en la Plaza de la Dignidad o Plaza Italia, sino que también en el barrio San Eugenio, en San Vicente, que tuvimos la oportunidad de conversarlo en La Moneda. Y creo que eso también es importante. Alcaldesa Iracy Hasler, en muchos lugares ocurren hechos de violencia, sin duda. Usted ha mencionado el orden público 2 o 3 veces. Los encargados de velar por el orden público son los Carabineros de Chile. Esa es la institución que tiene a cargo esa enorme responsabilidad. ¿Usted apoya a Carabineros de Chile en el trabajo que ha hecho desde que se inició este gobierno? ¿O cree como su correligionario y además, además colega de Recoleta, Daniel Jaude, de que no se puede apoyar a Carabineros mientras no se refunde esa institución? Yo creo que es importante apoyar el trabajo que realizan cotidianamente Carabineros. Nosotros tenemos un vínculo permanente y eso es fundamental y va de la mano sin duda tanto con el respeto irrestricto a los derechos humanos como también con una discusión que ha planteado el propio gobierno de poder tener una reforma a Carabineros que me parece que es muy importante. Pero eso no significa no trabajar cotidianamente. Yo valoro desde Santiago el rol que juegan Carabineros porque son fundamentales para poder recuperar nuestros espacios públicos. Hay un rol clave que genera esa institución y con quienes nos relacionamos diariamente. ¿Ha tenido, buena experiencia en su relación cotidiana con Carabineros de Chile? Hemos tenido un buen trabajo en recuperación de distintos espacios. Por ejemplo, la Plaza Brasil al fin ha tenido días de mayor paz justamente por el trabajo de nuestra Dirección de Prevención y Seguridad Comunitaria en conjunto con Carabineros y por tanto creo que ha habido buenas experiencias. Así como, por ejemplo, generar los primeros despejes en el barrio Meix cuando ni siquiera se podía llegar al CESFAM número 5. No sé si recuerdan esa discusión. Sí. Sin duda que ahí el trabajo conjunto con Carabineros ha sido muy importante. Sí, por el comercio ambulante. Así es. Solo por un puntito que quedó dando vuelta, usted habló de reforma de Carabineros. ¿Hay que refundar o reformar? Creo que los conceptos no son la discusión más relevante, pero sí que es importante. Hay una diferencia, el gobierno ha planteado y nosotros vamos a respaldar aquello, una reforma a Carabineros. Creo que es significativo poder hacerlo, una reforma profunda y que implique también una profesionalización de Carabineros, que creo que es muy necesaria para el rol que juegan en la sociedad y también para ellos y ellas mismas.
Usted se caracterizó desde la llegada a la Municipalidad de Santiago por el trato que le dio al comercio ambulante, los permisos, extender la posibilidad de que personas trabajaran en la vía pública. ¿Usted siente que eso hay que ir reanalizándolo eventualmente? Porque hemos visto que ha habido verdaderas batallas campales en algunos lugares, no necesariamente en su comuna, pero hablamos del comercio ambulante, que muchas veces están mandadas por mafias, no necesariamente solo por gente honesta y trabajadora que no tiene dónde más estar, pero con discusiones o peleas con estudiantes. Lo vimos el otro día. ¿Usted siente que tiene que reformularse sus propios planteamientos? ¿Es autocrítica respecto de lo que ha planteado el comercio ambulante para Santiago? Yo creo que al llegar al municipio de Santiago hay varios elementos que son problemas históricos que se han desarrollado, que durante muchos años han estado ahí y que algunos quisieron plantear como que eso nacía o venía con una nueva administración en particular. Yo creo que mediáticamente fue mal interpretado también distintas discusiones, pero a mí me parece importante abordar el comercio desde distintos ámbitos. Por un lado, la fiscalización, que es lo que hacemos permanentemente, así como también con la generación de alternativas de empleo, porque bien decías, Matías, esta es una situación que está en distintas comunas, en distintos lugares del país, desde el norte, en Antofagasta, en Viña, Valparaíso, en Santiago, Estación Central, Maipú, Puente Alto, o sea, Providencia, está en distintos lugares. Y por tanto también hay una discusión de fondo que dar sobre el trabajo que se está desarrollando en nuestro país. ¿Cómo puede ser que haya tantas personas que están yendo a buscar un sustento a la calle en distintos lugares del país? Creo que ahí hay que dar una discusión sobre el empleo decente, pero también hay otro elemento que plantea Matías que tiene que ver cuando esto no es un trabajo de búsqueda de recursos en particular, sino que verdaderas mafias o crimen organizado. ¿Usted está de acuerdo? ¿Ha investigado y tiene conciencia de que hay mafias que están operando en el mercado? Absolutamente, y trabajamos permanentemente con distintas instituciones para poder desbaratar aquellas mafias. Creo que eso es importante poder señalarlo, porque hay personas que se han sentido con el derecho incluso de arrendar, vender espacios que nos pertenecen a todas las personas, y eso no puede ser. Alcaldesa, usted dice que fue mal interpretado o mal informado su planteamiento con respecto al comercio ambulante cuando llegó a la municipalidad. Pero ¿usted no le entregó más permisos a más personas para el comercio ambulante en Santiago? No, Santiago siempre ha tenido una cantidad cercana a los 3.000 permisos en la vía pública con distintas administraciones y nosotros no hemos variado aquello. Yo creo que hemos puesto el foco, como decía, en un lado en la fiscalización, pero también en poder abordar esta discusión de fondo. Y yo creo que ahí el Estado en su conjunto y también el empresariado debe jugar un rol en este debate. A juzgar por las imágenes y por lo que todos hemos visto, no solamente en la comuna de Santiago, pero también en otras comunas, pero de la fiscalización no sirve mucho. Hay solo aumento de cantidad de personas vendiendo en la calle. Hay una fiscalización que juega un rol importante. Probablemente la situación sería más compleja si no hay fiscalización. Nosotros hacemos distintos operativos, 60 operativos aproximadamente al mes, en conjunto con Carabineros. Ahí nuevamente es un trabajo que siempre debe ser con Carabineros porque tienen las atribuciones también para aquello. Pero por eso insisto, Constanza, en la importancia de ver la discusión más de fondo, porque aquí los distintos municipios y en conjunto con otras instituciones como Carabineros hacemos un esfuerzo importante, también la Seremía de Salud, por ejemplo, a propósito de fiscalizar cocinerías y otros espacios, pero hay una discusión más de fondo. Tenemos que ver la discusión del empleo en nuestro país, porque la fiscalización es una parte, pero aquí necesitamos que las personas tengan un empleo decente y un empleo formal. Y en eso hemos estado también, aprovecho de decirlo, hemos colocado más de 280 personas en empleo formal en la comuna de Santiago y seguimos en ese trabajo, en una alianza con distintas empresas también que aborda esto. Es que ya que habló del empleo, ¿se requiere un quinto retiro en nuestro país o un nuevo IFE? Es una discusión que tendrán que dar las instituciones que les corresponde. Nosotros como alcaldes o alcaldesas no legislamos, pero yo sí creo que es importante decir, es importante para nuestros vecinos y vecinas que haya apoyo a las personas. Y yo creo que ahí tienen que buscar, ahí los distintos tipos los verán los organismos que les corresponde. Yo la verdad desde la alcaldía juego otros roles en la gestión de nuestro municipio, pero sí veo que hay mucha necesidad. Usted puede ser un sí veo que hay mucha necesidad en los vecinos y vecinas. Creo que no me corresponde entrar a eso en particular porque también el gobierno presentará, entiendo, distintas alternativas y creo que esas tendrán que analizarlas quienes legislan también para encontrar las mejores herramientas para nuestro país en un momento que efectivamente hay muchas necesidades. Una definición breve. Usted habla de
¿Macrozona o Wallmapu? ¿Y qué le parece el reconocimiento de un eventual error de la ministra del Interior, Schiasic, respecto de haberse referido como Wallmapu y los eventuales efectos con Argentina? ¿Cómo menciona usted la zona? Mire, la ministra yo creo que ya ha hablado al respecto, ha señalado lo que considera importante. Yo creo que más allá del concepto, lo importante es que este gobierno está buscando hacerse cargo de una deuda histórica con los pueblos originarios, con el pueblo mapuche, de poder tener un nuevo trato entre el Estado y los pueblos, y creo que eso es lo que está en el centro de esta discusión. A mí como alcaldesa de Santiago, la verdad, que más allá de definir si es que es Wallmapu, Macrozona, región de la Araucanía, yo sí creo que hay algo importante en el simbolismo que buscaron al decir que aquí hay una zona donde han habido pueblos originarios, particularmente el pueblo mapuche históricamente, y que este gobierno lo que busca es recomponer y saldar deudas históricas, que no es un desafío sencillo, pero que han asumido también abordarlo, y creo que eso es importante. Alcaldesa Gracie Hasler, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Muchas gracias a todas y todos. Buenas noches. Muchas gracias, alcaldesa. Vamos a una pausa. Y volvemos con un panel político porque hay muchas noticias que han ocurrido esta semana y la que viene también, así que espérenos un momentito y ya volvemos. Ya volvemos con Estado Nacional. Estás viendo Estado Nacional. Bueno, pero un mayor de edad. Estamos de vuelta en Estado Nacional, prometimos panel político y panel político tenemos don Francisco Undurraga. Muy buenas noches, gracias por estar aquí. Muy buenas noches, gracias por la invitación. Otro diputado de la República, Gonzalo Winter. Muchas gracias por estar aquí, Gonzalo. Muchas gracias, Matías, por la invitación en esta noche que seguimos de luto. Sí, pues, por la muerte de don Leonel Sánchez, ¿sí? A toda la familia del fútbol chileno, yo creo que mandarle un abrazo afectuoso. Los ídolos son los ídolos, está lo mismo color ahí. Natalia Piergentile, muy buenas noches. Hola, buenas noches, Matías. E Isabel Pla, gracias también por estar aquí. ¿Cómo estás? Buenas Isabel, noches, Matías. Muy buenas noches. El viernes, este fin de semana, ha habido acciones violentas en la macrozona sur de nuestro país, con Tulmo, con 12 casas quemadas. Alguien podrá decir, bueno, pero eso no es nuevo, eso viene ocurriendo ya hace un tiempo. Pero hay cosas que son novedosas para analizar al menos. Llevamos poco tiempo en que se terminó la excepción constitucional, hay que evaluarlo bajo ese prisma, pero también hay otras dos cosas que son muy, muy interesantes. La reivindicación de la resistencia mapuche labquenche, que además de reivindicar ese acto violento, le da 48 horas al gobierno para que tome 4 medidas puntualmente. Y le agrego, para darles la palabra a ustedes, que son los protagonistas, el que la CAM hace muy poco rato ha dicho que no vamos a dialogar con quienes tienen como fin último el aniquilamiento de nuestra gente, y menciona con nombre y apellido al subsecretario Manuel Monsalve como una persona que supuestamente quiere aniquilarlos. ¿De qué estamos hablando, Natalia, frente a este escenario? O sea, yo creo, y yo me tomo de las palabras del propio subsecretario Monsalve, que hoy día señalaba que tiene una estrategia, un punto de vista, abordar esto desde la perspectiva, primero, policial, por cierto, asentando la necesidad de resguardar el Estado de Derecho, eso es muy importante. En segundo lugar, propender a todo lo que es la equidad territorial, porque, bueno, en condición de pobreza y ruralidad, esto puede generar más rabia, digamos, más adhesión a estos ámbitos más violentos. Y en tercer lugar, al diálogo, pero al diálogo con quienes quieren dialogar. Y yo creo que eso hace un cambio quizás de paradigma respecto de que el diálogo no puede ser a pesar de todo o a costa de todo, y que finalmente tenemos que separar lo que son los violentistas de los que son las legítimas reivindicaciones territoriales en temas de multiculturalidad, etcétera, que tiene el pueblo mapuche, pero que hay que separarla de estos otros ámbitos que son violencia, en fin, y creo que en eso el subsecretario fue claro y marca la línea del gobierno que a mí me parece que es la adecuada. Isabel Pla, ¿qué debiera hacer el gobierno frente a este ultimátum? Yo mira, primero creo que aquí estamos todos de acuerdo que el problema, la situación de parte del Biobío y de la región de la Araucanía es probablemente el problema más grave que tenemos en el país, y ningún gobierno en los últimos 15 años no solo no lo ha resuelto, sino que ningún gobierno ha logrado que retroceda la violencia y que avance, ¿verdad?, la solución en el tema más político. Al contrario, cada vez se ha ido agravando más. Pero yo además le agrego una complejidad adicional a este gobierno, y es
que lo que percibimos es que tiene mensajes contradictorios, especialmente en materia de violencia en general, pero especialmente en esta materia. ¿Cuáles? Es como un gobierno con dos almas respecto de este tema. Hoy día el subsecretario Monsalves hizo una declaración que es contundente. Dice textualmente, bajo amenazas y bajo hechos de violencia no hay diálogo. Y yo me pregunto, ¿qué significa? Primero celebro esa declaración, que es una declaración clarísima, clarísima. Y en segundo lugar me pregunto entonces, ¿con qué piso queda la intención de diálogo y especialmente, ¿verdad?, la primera agenda del gobierno del presidente Boric en los primeros días, que fue ir a buscar el diálogo a la Araucanía? Entonces, hay mensajes contradictorios. Por una parte, yo celebro, ¿verdad?, que la voz del subsecretario Monsalve se escuche con tanta fuerza y que ponga primero que todo, y delante del diálogo, el Estado de Derecho y la seguridad de la inmensa mayoría de los habitantes de esa zona. No se puede dialogar bajo amenaza, no se puede dialogar bajo la situación de violencia, y el gobierno tiene que decir, entiendo que el martes o el miércoles hay una sesión especial en el Senado donde la ministra del Interior, la ministra Siches, va a ir a informar cuáles son los pasos que va a dar el gobierno, retirada ya o concluida ya el estado de excepción. Es parte de la declaración que hacen estos grupos en la Araucanía. Dicen que se hizo de alguna manera, una vez que terminó el estado de excepción, se aumentó el estado policial, o sea que se sacaron los militares, porque no pueden estar, pero dicen que se aumentó el estado policial. ¿Cómo debiera actuar el gobierno frente a esto? Yo creo que, con respecto a ese punto, antes de referirme al asunto en general, el tema del estado de excepción hay que meterse muy en fino, y y es complejo, porque la región de la Araucanía y la provincia de Arauco están en una situación de militarización, hace mucho tiempo independiente del estado de excepción, porque tiene que ver que aunque hay situaciones y momentos en que el nivel de necesidad muchas veces de policías en la zona hace que sea bien similar a un estado de excepción. Entonces, yo no entraría en el detalle de cuántos policías se cambian por militar y todo, porque es un tema muy estratégico y no lo manejo bien. Sí, algunos comentarios. ¿Cómo puede reaccionar un gobierno que le ponen un ultimátum? Primero, que yo creo que es importante como establecer algunos puntos. Uno, que en la Araucanía no hay un problema. Eso hay que decirlo con toda claridad, lo hemos dicho otras veces. Hay muchos problemas que están cruzados, que hacen un nudo que es muy enredado. Segundo, yo he dicho muchas veces, y siempre que se me pone un micrófono al frente, que los problemas políticos, cuando se les enfrenta de manera estrictamente policial, se fracasa. Sin embargo, aquello tiene un pero, que es que eso no significa que haya aspectos que sí son policiales, y que para mí el delito de incendio es delito de incendio, y debe ser perseguido como delito de incendio, ¿ya? Y no, con estos grupos se puede dialogar. O sea, a lo que voy es que yo no estoy diciendo que un delito de incendio, porque haya un problema que se arrastra 150 años, no haya que perseguirlo como delito de incendio. O sea, el profesor que quema 15 casas, que las instituciones funcionen, si no se puede hacer otra cosa, ¿ya? Ahora bien, esto no es muy nuevo. La CAM le declaró la guerra al Estado de Chile hace al menos unos 15 años que yo leí la declaración en que la CAM definitivamente ocupa esa expresión, le declaró la guerra al Estado de Chile. No recuerdo exactamente cuándo fue, porque la leí cuando salió hace 10 o 15 años. Con respecto al ultimátum, porque son dos declaraciones distintas, para que se entienda, la de la CAM y la de resistencia a Lafkenche. No, por supuesto que ese ultimátum no tiene ningún sentido, y además que ese ultimátum tiene dos particularidades que son dignas de análisis, ¿no? La primera es que son cosas, las que aparecen, los puntos, que efectivamente podrían estar en una mesa de diálogo, ¿ya? Autonomía, territorio, eventualmente indulto, etc. Pero cuando tú le dices a un gobierno que no te vas a sentar a dialogar y que tiene que cumplir esos 5 puntos sin conversar contigo y que la amenaza contraria es violencia, bueno, obviamente que lo único que hace es alejarse a la posibilidad de que cualquiera de esas cosas ocurra, ¿ya? Y lo otro que tiene de particular esa declaración es que cuando, por poner un ejemplo, la actual comunidad de Temucuicui, que fue la que animó estos debates las semanas anteriores, se tomaba el fondo de los Urban, pero solo el fondo de los Urban, porque ese era el que ellos reivindicaban como propio, como que se lo habían robado en la contrarreforma agraria, no calificaba como terrorismo, porque una de las definiciones más populares a nivel internacional del terrorismo establece que la violencia tiene que ser no dirigida, ¿cierto? O sea, dirigida hacia la totalidad de la sociedad. Todos pueden ser potenciales víctimas. Y esta declaración bordea bastante
bastante cercanamente la definición internacional de terrorismo, lo cual es una novedad. La de hoy. La resistencia lafkenche. A tu juicio, la declaración de la resistencia lafkenche, mapuche lafkenche hoy día, ¿bordea el terrorismo? Como declaración, yo no soy experto en pero eres abogado, que ya te aproxima bastante. Pero claro, la expresión que se usa a nivel internacional es indiscriminada. Es decir, hay una amenaza de violencia indiscriminada ante el no cumplimiento de una determinada exigencia al país. Y aquí claramente yo no veo que haya una amenaza de violencia discriminada, sino que pareciera ser indiscriminada. Y lo último, déjame también entender que el pueblo nación mapuche, cuando uno le reconoce su condición de nación, justamente también reconoce que hay una diversidad absoluta como en cualquier nación. Por lo tanto, no hay que entender que estos son los mapuches, sino un sector. Pero eso hablamos de los nombres específicos de los grupos que se han manifestado hoy día. Si no era una corrección. Francisco Undurraga. Mira, a ver, varias cosas. La primera, yo creo que el subsecretario Monsalve, a quien conozco y tuve el placer de trabajar con él en la Cámara de Diputados, y además habiendo él sido diputado de la región, lo que le da, digamos, un bagaje y una cercanía distinta y que es absolutamente rescatable y que además entiende de manera más vívida qué es lo que está sucediendo ahí, a diferencia de la ministra del Interior. Aquí el buenismo, que es lo que vivimos con Isquia Siches cuando fue el día martes después de asumir, claramente termina en el desastre que termina y afortunadamente no termina, digamos, con riesgo de vida ni para ella ni para la gente que la acompañaba. Dicho lo anterior, un segundo, ¿le reconoce algún mérito, alguna característica en particular a Isquia Siches el haber retirado o haber corregido los términos de Gualmapu por los efectos que tenía? Bueno, pero hay que ver si es que esto sigue o no sigue, porque si el resto del gabinete o el resto del aparataje del Frente Amplio, que es la coalición inicial y más importante del gobierno del presidente Boric, sigue hablando de Gualmapu, no hemos terminado nada. Léanse a Rodríguez Elizondo a propósito de la constituyente en relación a los pueblos nación y los problemas que podemos tener con Bolivia en el norte de Chile en relación a este tema. O sea, aquí las cosas no solamente son para ganar adeptos o presentarse como buenas personas. El presidente Boric me parece bien que vaya a Argentina, pero el presidente Boric al menos debería haber ido a la Araucanía. La Araucanía no solamente está compuesta por este grupo, espero que reducido, pero que le hace mucho daño, de terroristas a esa zona y que nos deja vivir. ¿Pero qué tiene que ver con Argentina? Lo que declaró, perdón. El viaje a Argentina. No, que tendría que ir también a la Araucanía. Pero no es contradictorio que un presidente vaya a Argentina y vaya a la Araucanía. Es una cuestión de prioridades. Estoy hablando de las prioridades. Las prioridades después hablamos de Argentina, pero las prioridades en Chile están marcadas. Dicho lo anterior, creo que también es sumamente importante aquí que no solamente el subsecretario, digamos, señale que no se va a negociar, digamos, bajo la coerción, y que me parece correcto, pero ¿cuál es el plan? ¿Qué es lo que van a desarrollar? Porque finalmente el problema que se observa en la Araucanía y en la macrozona sur, no solamente además en la región, porque ya tenemos amenazas de toma de terrenos en Valdivia. No es solamente, esto ya está llegando, digamos, más al sur. Entonces, ¿cuál es la posición política que el presidente Boric va a tener y que le va a bajar a sus ministros para que efectivamente se pueda conducir una solución que todos lo ha planteado, diálogo? A ver, Isabel. Yo sí, dos cosas. Sí, pero una cosa, un tema de fondo, en general respecto de la violencia y en particular respecto de la violencia en esa zona, entendiendo, y en eso lo comparto con Gonzalo, que en esa zona hay problemas de diversa índole. La violencia es uno y probablemente la que afecta a mayor cantidad de personas en esa situación. Pero un tema de fondo respecto a la violencia son dos, creo yo, como grandes máximas de un gobierno, de una democracia. Primero, siempre tiene que quedar claro desde la autoridad política, especialmente, tolerancia cero a la violencia. O sea, que quede claro que la violencia nunca va a ser una vía legítima ni de acción política ni de ninguna naturaleza. Y en segundo lugar, un mensaje muy claro de respaldo a las víctimas. O sea, los gobiernos tienen que ponerse de parte de las víctimas, porque esa es una forma que tienen también de expresar su rechazo a la violencia. Espérate, ese es el tema de fondo. Y en el tema de forma, yo
creo que esa primera semana de gobierno del presidente Boric se generaron también unos gobiernos no solo con decisiones, sino también con señales. En menos de 48 horas se habló de presos políticos. Monsalve salió a decir que no habían presos políticos. Media hora después se habló de Wallmapu, y Wallmapu tiene una serie de connotaciones. Pero no un tema nada más que diplomático con Argentina, eventualmente con Bolivia, ni un tema del limítrofe territorial, ¿verdad?, de conflicto, sino que también tiene una connotación, no seamos ingenuos, tiene una connotación política. Cuando la delegada presidencial del Biobío sale 19 horas después del ataque, que es lo que reclama hoy día el gobernador del Biobío, ¿verdad?, reclama eso, 19 horas después del ataque, sale a hablar de Wallmapu, se está riendo un poquito de las víctimas de alguna manera, ¿no? ¿Es así, Natalia, a tu juicio? A ver, yo creo que el lenguaje es muy importante y creo que hasta que no cambiemos la nomenclatura, tenemos la región de la Araucanía y la provincia de Arauco como territorios con conflictividad. Yo creo que querer darle una connotación más ideológica o quizás también una denominación cultural antes de poder establecer si vamos a ser Estado plurinacional o no, etcétera, es un poco complejizar las cosas, y no significa, si yo digo región de la Araucanía o provincia de Arauco, que esté menos identificada con el problema que allí se desarrolla. Sí creo que es importante dar señales. Creo que hoy día, insisto, el subsecretario Monsalve ha ido en la línea correcta. Creo que hablar de Estado de Derecho, hablar de no negociar en violencia, no te hace una persona menos de izquierda, no te hace alguien que no esté comprometida con los temas, en este caso, de la cuestión mapuche, sino por el contrario, visibiliza una forma de abordar los temas que tiene que partir por el orden público, pero que no termina allí, sino que va a seguir, por cierto, con un diálogo con quienes quieren dialogar y también con los temas, como decían acá, multifactoriales que tienen que ver con pobreza y desarrollo en una zona donde ser mujer, por ejemplo, estar en una zona rural es bastante más deficitario que en otras regiones del país. Gonzalo Winter, yo sé que va a querer todo esto, pero quiero meter otro tema para que ustedes después jueguen con él. Jueguen, me refiero. Entonces voy a dar dos respuestas. Sí, no, probablemente sean breves y concisas, no hay problema para todo esto, corre. El tema de IFE que se instala nuevamente, IFE Quinto Retiro, se instala... Ingreso familiar de emergencia. No, sí sé lo que es el IFE, pero yo tenía un apunte... No, pero... es que como que miraste con cara sorprendido. No, por eso digo, yo sé que va a hablar sobre el tema de Araucanía, pero le pongo el tema sobre la mesa inmediatamente. La necesidad de un IFE, ¿hay alguna posibilidad de que se anuncie un IFE o se estudie Sí, un IFE? me voy a hacer cargo. Sí, para cerrar el asunto anterior. A ver, yo estoy de acuerdo con que los niveles de violencia que estamos viendo son inaceptables porque muere gente, porque se les queman las casas a las personas. No se puede vivir así y un Estado no puede decir simplemente, mire, sabe que por la cantidad de injusticias que han ocurrido, cualquier violencia se vuelve justificada, ¿ya? ¿Cuál es el problema? Y lo quiero dejar para problematizar porque en el fondo yo creo que este panel no aporta o no termina de avanzar si es que solamente todos decimos esto es inaceptable, porque es obvio que es inaceptable. Lo mismo que pasó cuando trató de entrar Izquiasicha Temucuicui y alguien agarra una metralleta frente a la ministra del Interior y en los paneles de televisión lo único que me preguntan era, ¿pero esto es aceptable o inaceptable? Ya, pero no, es inaceptable. No los demandan, pues hombre, no ocupan ni siquiera... Déjame hacer mi punto. Pero sí yo hago el llamado a entender que la estrategia policial militar se aplicó en los últimos 15 años, o sea, en exclusiva, ¿cierto? Y salió súper mal, pues. Porque esto ha proliferado y proliferado y proliferado y hay más violencia y más grupos y la violencia abarca más territorios. ¿Cuál es el plan, como dijo Francisco, entonces? No, yo no sé cuál es el plan, pero lo que quiero decir es que la declaración de la CAM y la declaración de la resistencia a los Kenche no echa por la borda la necesidad de diálogo. Lo que te está diciendo es que quizás esos dos grupos van a quedar fuera del diálogo. Y que quizá va a haber un acuerdo en donde la violencia de ellos quede como ilegítima. Nunca y con otros acuerdos. Es que allá quiero. No, yo tampoco creo que hayan estado. Pero allá quiero entrar a una parte media polémica, ¿ya? ¿Con quién se puede dialogar y con quién no? Obviamente la declaración de la CAM es muy clara. Porque cualquier diálogo se trata de que dos partes se dejen de agarrar a balazos. Y la declaración de la CAM dice, yo no tengo ninguna intención de dejar de agarrarte a balazos. O sea, lo dice más o menos... Y no quiere participar del diálogo. No, lo dice muy claro. No va a haber diálogo y dice, yo voy a seguir el camino del Huaychán, ¿cierto? Que yo entiendo que la traducción más correcta sería guerra, ¿ya? Sin embargo, los procesos de transición a nivel mundial tienen entre sus... Y esto a nivel mundial, no estoy hablando solamente de Chile, tienen como elemento de la esencia que las partes deben perdonar cuestiones que son imperdonables,
¿ya? Y el mejor ejemplo a nivel mundial de eso es que para recuperar nuestra democracia nos tuvimos que sentar a conversar con una dictadura que había bombardeado la moneda, matado a 3.000 personas y había hecho una dirección de inteligencia nacional que había puesto bombas y que había entrenado a un perro para violar personas. Nos tuvimos que poner de acuerdo con esas personas y aceptándoles que durante 15 años tuvieran un sistema artificialmente empatado, porque si no, no había forma de avanzar hacia la recuperación de la democracia. No estoy diciendo con eso que hay que sentarse con estos grupos. Lo que estoy diciendo es que el diálogo es complicado y a veces, como lo muestra la historia de Chile, como lo muestra la historia de Colombia, como lo muestra la historia de la mayoría de los países de América, el diálogo significa tragarse sapo. IFE. Vamos a cambiar de tema inmediatamente. Sí. Yo entiendo que esta semana los ministros Marcel y Grau anuncian un plan de reactivación económica que incluye un IFE laboral. No, yo no estoy haciendo el anuncio por ellos, pero yo me imagino por lo que... ¿Continuación del que ya venía en el gobierno anterior? Eso se lo dejo a ellos, pero va a haber IFE laboral, va a haber subsidio... ¿Universal? No, eso se lo dejo a ellos. Es que es relevante la universalidad. Pero va a haber una inyección de dinero que va a promover el empleo formal. Más allá de lo que digan ellos, ustedes como diputados, como bancada, ¿serían partidarios de apoyar un IFE laboral universal para todos o hacer focalización? Todo eso tiene que ver con las otras medidas, porque también el ministro Marcel ha anunciado que va a haber un aumento de la inversión pública muy importante, que va a haber nuevos subsidios a pymes, que va a haber una reactivación en algo que ellos le llaman los sectores rezagados, turismo, cultura, etcétera, que fueron los más golpeados por la pandemia, en donde se va a inyectar mucha plata. ¿Y Quinto Retiro avanza? ¿Cómo lo ven? No, yo creo, soy absolutamente contrario. Creo que el camino es la reactivación económica, que si alguna vez discutimos del retiro del 10%, era en un contexto distinto, en donde el Estado le estaba diciendo a la gente no vaya a trabajar, y ahora lo que el Estado va a hacer es decir, vamos a poner plata. Ojo, no estoy diciendo que sea culpa de alguien, no se podía ir a trabajar porque no había vacuna, ¿cierto? Y ahora el Estado va a poner plata para que la gente vaya a trabajar. Francisco, IFE laboral... A ver, yo creo que toda acción que conduzca, digamos, a la reactivación económica es bienvenida. Y así tiene que hacer. Pero no solamente tiene que ver, y aquí entronco un poco con lo que la discusión anterior, no solamente tiene que ver con el hecho de inyectar dinero a las pequeñas y medianas empresas, sino que además es generar los entornos para que puedan desarrollar su proyecto económico. Y desde ese punto de vista, si nosotros tenemos todavía la zona cero captada, digamos, por violentistas durante todos los viernes, y hay zonas del país donde no se puede hacer comercio, porque además está subvencionado, digamos, de alguna u otra forma, o demasiado permitido, digamos, el comercio ambulante, no vamos a llegar nunca a ninguna parte y no vamos a hacer lo que de verdad tenemos que hacer, que es formalizar el trabajo. No desformalizarlo. Y desde ese punto de vista, bienvenido sea. Me alegra mucho, digamos, que ahora vayamos a votar en conjunto por el rechazo a los retiros, situación que yo la pongo en duda en relación del colectivo Parlamento. Yo creo que esto va a ser efectivamente muy duro para el ministro de Hacienda y va a poner en riesgo, digamos, el proyecto político del ministro Marcel, a quien yo respeto mucho y lo apoyamos mucho como presidente del Banco Central. Natalia, y los militantes o los parlamentarios, las bancadas PPD, ¿cómo están evaluando estas ayudas económicas? Bueno, yo creo que hemos debatido harto sobre el tema, muchos, de hecho lo estoy viendo en la foto que ponen acá, muchos de los parlamentarios del PPD han sido, digamos, muy protagonistas de la solicitud del quinto retiro, pero creo que a partir del lanzamiento del programa del ministro Marcel puede haber espacio para cambiar la perspectiva respecto a aquello. Es muy difícil en términos ¿cómo decirlo? En términos comunicacionales competir con lo que es un quinto retiro. Por razones obvias, porque no va a haber subsidio ni nada que se iguale a quienes les quedan fondos, por supuesto. Pero creo que nosotros somos parte de un gobierno que está apostando a dos cosas sobre las cuales hay que poner ojo antes de caer en esto, que tiene que ver con la reactivación económica por una parte y con una reforma de pensiones en serio. Por lo tanto, yo espero que prime la cordura y en eso tengo que trabajar también. Prime la cordura, subentiendo entonces que se opongan al quinto retiro habiendo una ayuda económica del gobierno. Al menos que lo evalúen en su mérito y que debatamos sobre eso, sí. Ojo, que no es solo ayuda, es reactivación, que son dos cosas distintas. Porque lo que estamos apostando es que la gente viva bien de su trabajo.
recuperación, dice. Que es otra cosa. Por supuesto, Isabel. No, yo mira dos cosas. Una cosa muy breve respecto a la recuperación económica. Hoy día leía al ministro Mario Marcel, que ha sido súper claro, una entrevista muy clara, y él plantea primero que el país para crecer, primero, para resolver los problemas sociales necesita crecimiento y que el crecimiento necesita inversión. Y dice también en algún momento que se necesita reducir al mínimo las incertidumbres. Entonces, por una parte, el plan de reactivación, que vamos a conocerlo en la semana, pero en segundo lugar, el gobierno tiene que ser consciente también que las incertidumbres en general, incluida la violencia a la que se refería Francisco Undurraga, que le genera, ¿verdad?, especialmente a las pymes de muchos sectores, no solo de Santiago, sino también de regiones, cierta inestabilidad. Pero yo creo, respecto del quinto retiro, yo creo que el gobierno, hoy día el gobierno del presidente Boric enfrenta un problema de distinta naturaleza al problema que enfrentó el gobierno del presidente Piñera con el primero, el segundo y el tercer retiro en sus bancadas parlamentarias y en el Congreso. Entonces había efectivamente una carencia de plata, ¿verdad? La gente no estaba trabajando, muchos habían perdido el empleo, no podían ir a sus emprendimientos, pero hoy día el problema que enfrenta el presidente Boric tiene que ver con el temor creciente de los chilenos a perder sus ahorros previsionales. Ustedes podrán decir que es un temor infundado, yo creo que hay razones que alimentan ese temor. Algunas señales tienen que ver con señales que ha dado el gobierno y otras con señales que ha dado la convención y que esta semana hicieron mucha noticia. El gobierno, la ministra del Trabajo en los primeros días hace, ¿verdad?, una declaración que después sale a corregir, que se prestó para mucha confusión. La ministra Isquia Siches también hace una declaración que también se prestó para confusión. Y hoy día al presidente Boric le publican una entrevista en el diario El Clarín, en Argentina, ¿verdad? Y cuando se le pregunta, presidente, ¿los chilenos van a ser dueños de sus fondos de ahorro previsional? Y él contesta, los chilenos van a ser dueños del derecho a recibir una pensión, que evidentemente no es lo mismo que ser dueño de los fondos. No, espérame. ¿Le puedo agregar? Es que yo quiero, porque ustedes saben perfecto lo que está detrás de lo que están diciendo. Perdóname, Matías, voy a redondear. Lo que estoy planteando es que hay un creciente temor de los chilenos porque hay señales muy seguiditas y bastante contundentes del gobierno y otras de la convención. ¿Cómo lee la frase del presidente Boric? Porque con eso vamos a cerrar. Bueno, ¿No lee como que no da certezas? Es que no sabemos cómo es el proyecto de reforma previsional que está pensando el gobierno. Leemos al ministro de Hacienda y habla de un proyecto de reforma previsional. ¿Usted cree que él tiene dudas todavía de que los fondos, los stock, que le llaman los expertos? No, es que no solo el stock, también son los fondos futuros. También los chilenos quieren saber qué pasa. Es que son distintos, pero ustedes el stock yo le creo al gobierno que efectivamente no lo va a tocar. Pero a los chilenos también les interesa saber del futuro de sus cotizaciones. Nosotros llegamos a un acuerdo en la Cámara de Diputados, Matías. O sea, son dos temas muy importantes, Matías. Llegamos a un acuerdo en la Cámara de Diputados que fue votado por amplísima mayoría, en el cual se mantenía el 10%, se hacía crecer un 6% más las cotizaciones y 3 iban a un fondo individual no administrado por la AFP y 3 a un colectivo. Entonces ya ha habido un acuerdo en relación a ese tema. Si ese 6 posterior o 8, si es que discutimos y consideramos que eso va a ser, digamos, va a ir todo a un fondo distinto, cambia absolutamente las reglas del juego. Dicho lo anterior, además me preocupa, en la misma línea de lo que dice Isabel, las declaraciones y la censura que vivió una AFP que tuvo que sacar su publicidad por decir que los fondos eran de las personas, pues. Lo dijo la ministra y el superintendente de AFP le ordenó suspender esa publicidad. Esa censura es imperdonable. Gonzalo Winter, ¿cómo debemos leer las palabras del presidente Boric? Hay gente con temor de que le expropien la plata que tiene en su cuenta individual de las AFP. Sí. ¿Por qué? Porque hay una campaña sistemática de mentiras deliberadas al respecto. ¿Pero cuáles son las mentiras? Jamás, ni Daniel Jadwe, ni Gabriel Boric, ni Eduardo Artés han hablado de expropiar la plata que entró como plata individual. Otra cosa es que habiendo otro sistema de pensiones, efectivamente va a haber parte, como está diciendo Francisco, va a haber una parte del ahorro que entre a una cuenta nacional o que sea una parte colectiva, un fondo solidario, un fondo solidario, etcétera. Pero la plata que está en su cuenta actualmente, la que entró a su cuenta como plata individual, pero la futura, nadie ha propuesto, nadie ha propuesto expropiarla. ¿Y por qué es importante decir que nadie lo ha propuesto? Porque todo el que diga que esa plata se podría expropiar no está equivocado. El próximo mes. Déjame terminar, no he terminado. El 10% el próximo mes, no el adicional. No he terminado porque estoy yendo al punto más importante. Usted tiene que saber que como nadie lo ha propuesto,
cualquier persona que diga eso no está equivocada. Esa persona le está mintiendo, que son dos cosas muy distintas. Y Matías, quiero hablar de cuál es el verdadero problema que tenemos con el quinto retiro. Uno, que justamente el modelo de AFP es el que ha hincado el diente con respecto a que no debe existir seguridad social, sino propiedad privada individual. ¿Y qué pasa? Cuando la AFP Habitat le dice a la gente, esta es tu cuenta, esta es tu cuenta, esta es tu cuenta, la gente con mayor razón dice, bueno, ¿por qué no tengo la clave de mi cuenta? ¿Por qué no puedo retirar plata sin mi cuenta? No, pues porque no puede retirar plata. Ustedes generaron porque, la mejor porque campaña ustedes les publicidad dijeron, que tiene una AFP. ustedes les dijeron, generaron la posibilidad de ustedes les retiro a la dijeron que no era bueno que existiera seguridad social. Y lo último, pero esto aquí vamos a estar de acuerdo todos, que la gente no comprende, que muchas veces la gente no comprende el impacto negativo que va a tener en su billetera un retiro, porque van a subir las tasas, porque va a subir, porque va así, pues hombre. Pero obviamente que la situación va a cambiar. Natalia, para cerrar. Yo creo que efectivamente acá se mezclan dos cosas. Yo creo que cuando estamos hablando de un sistema de seguridad social, que es lo que yo entiendo que queremos implementar, o un sistema de ciertas, digamos, certezas, claramente la discusión sobre los ahorros individuales debería clarificarse, sobre todo porque para muchas personas hoy día existe un temor respecto a que no puedan heredar, etcétera, porque nos fraguamos con un sistema de ahorro forzoso individual. Dicho eso, creo que hay que ser lo suficientemente claro, también para socializar que un sistema de verdad de seguridad social tripartito no van a ser fondos individuales, porque así es en el mundo. Por lo tanto, dividamos... Ni un poco, ni un porcentaje. O sea, la experiencia... ¿Mixto o la experiencia Solo del lo que tú quieras sistema... ahorrar es como excedente. Exactamente. Es Por el lo tanto, modelo. el sistema de seguridad Depende social... del acuerdo que lleguemos. Porque Bueno, por eso con te los digo, votos que hay en la por Cámara, eso, probablemente pero haya una con parte que sí sea. lo que nos estamos planteando es un sistema de seguridad social o un régimen de bienestar que tiene esa línea. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer lo suficientemente claros y debatir respecto de cómo se hace la transición, cómo esos fondos que hoy día son de cuentas individuales pasan digamos, en el futuro a este otro pozo, etcétera. Tenemos que hacer un debate. Para todos no es obvio que sea un sistema más solidario. Eso es algo que tenemos que conversar. 75% de las personas dice apoyar, digamos, el sistema individual. Pero la plata de su cuenta no va a ningún lado. No, por supuesto que no. Para cerrar, por favor. No, a ver, primero a Gonzalo, especialmente. Primero, yo creo que es muy delicado cuando uno acusa de mentirosos o de campañas, en fin, porque ¿sabes lo que pasa? Es que eso no te permite a ti, cuando te obsesionas y dices son mentirosos, porque lo veo mucho en redes sociales, no le permite al gobierno y a los que van a tomar decisiones ir al fondo de lo que está en el corazón de esa gente que está sintiendo eso. Eso en primer lugar. No es mentira, hay muchas señales confusas, ¿ya? Y cuando hay tantas señales confusas, vale la pena sentarse y decir, ¿qué vamos a hacer? Y decirlo lo antes posible, porque no importa, no solamente, yo entiendo que el ahorro que yo entiendo que el ahorro que está, no, pero es que espérate, es que hay un punto bien importante y esta es la duda. No es solamente el ahorro que ya tienes al momento que se va a promulgar esa reforma previsional. Es también, y eso también preocupa a una nueva generación que está ahorrando, que está cotizando y quiere saber qué va a pasar con su ahorro. Se comprende un sistema de seguridad social en donde hay un componente que es solidario, que hoy día existe también, y un componente que es individual. Pero los chilenos quieren saber si ese componente individual va a ser de ellos, de sus familiares cuando se mueran, etcétera. Y son dudas razonables y muy legítimas. Este es un país que... Eso sí, pues, pero lo que dijiste en el bloque anterior no. ¿Pero qué dije en el bloque anterior? Que había una duda razonable si acaso les iban a sacar la plata de su actual cuenta. Yo dije que había un temor creciente. Y eso no es así. No hay temor creciente. O sea, la duda se aumenta cuando tú dices eso en televisión. Gonzalo, hay un temor sabiendo creciente. Que no es cierto. Y tú mismo dijiste, hay un temor creciente. Bueno, pero ahí tenemos... Porque tú lo acabas de decir en televisión y eso aumenta el temor. Pero bueno, pero si estamos aquí para agradecemos haber estado esta noche. Yo creo que hay señales, y hay señales que son contundentes en ese sentido. O sea, cuando se tienen que corregir tantas veces las cosas. Estamos de vuelta con Illay para despedirnos porque ha pasado la medianoche y es prudente irse, pero esta semana viene también con las últimas semanas, recta final de la convención, el presidente Boric. En su primera visita internacional, ¿cierto? Llegó hoy día a Buenos Aires, mañana se reúne en la Casa Rosada con el presidente argentino Alberto Fernández. Muchísimos temas que van a estar aquí, sin duda, la próxima semana en nuevo espacio de Estado Nacional. Que tengan una gran semana. Muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Buenas noches. Gracias por venir.
el auspicio de El futuro está aquí, BHP. Y el ERP de las pymes, Came.cl. Hemos presentado Estado Nacional.